Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy se han dado cita. Gracias al Departamento de Promoción de la Salud por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión con el tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy para poder brindar justamente algunos aportes o algunos datos necesarios y recordar pues que nos estamos acercando a una temporada donde el sol es bastante fuerte, donde muchos de nosotros realizamos actividades recreativas junto a nuestras familias, junto a personas cercanas y bueno, pues disfrutamos de momentos de repente en compañía de menores también, ¿no? De niños y poder recordar y saber qué actividades realizar para disfrutar de un ambiente saludable, de repente con las precauciones del caso, por las circunstancias que nos está tocando vivir en esta ocasión. Solamente vamos a tratar de hacer un recordaris para poder disfrutar de esta temporada calurosa que se viene sin ocasionarnos daños, de poder enfermar a futuro en el momento que nos insolemos o que tomamos el sol de manera descuidada, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad. Vamos a hablar un poco de este astro Sol que nos ha brindado pues una energía, una fuente de energía constante. Vamos a ver que a través de los años y del tiempo esto ha sido pues un objeto de curiosidades, de estudios en diferentes lugares. Tenemos acá un ejemplo de Egipto, de Grecia, de América, por ejemplo, donde han habido creencias mitológicas acerca de lo que es el sol, acerca de la positividad que refleja, ¿no? En algunos ambientes, en algunos lugares creían pues de que incluso el sol era un dios, donde lo veneraban, donde le hacían y rendían culto, gracias a que esta pues se sentía la energía, sentía o brindaba ciertos beneficios a nivel de lo que eran los cultivos, las plantaciones, a nivel de lo que era la salud de las personas. Entonces se han ido creando y viendo ciertos beneficios que se han podido rescatar de este astro Sol. Por ejemplo, tenemos algunos de ellos, como son los beneficios de tomar el sol en algo muy constante y podemos escuchar a través de nuestros familiares mayores, adultos mayores, en ciertas creencias como es que dicen, no, sí, cuando tomo sol me ayuda para evitar pues dolores de hueso. Puede que tengamos cierta relación con esta creencia, ya que existen estos beneficios, ¿no? De fortalecer huesos y dientes, ayuda a estimular la inmunidad en las personas, ayuda a ahuyentar la depresión, dado que pues el tomar el sol por un tiempo determinado de forma saludable va a ayudar que nuestro cuerpo pues segregue una sustancia de la felicidad que se llama la serotonina y va a ayudar pues a que las personas salgan de ese estado depresivo, salgan del estado en el cual se encuentran muchas veces tristes. De esta manera también vamos a ver que va a existir una mejor calidad del sueño, ya que las radiaciones en un cierto contexto de tiempo adecuado también va a ayudar a que nuestro cuerpo segregue la melatonina, que es una hormona que va a ayudar a que las personas puedan dormir mejor, tengan una calidad de sueño más placentera y no solamente pues duerman y que con el menor ruido blum, despierten y no hayan disfrutado de un sueño placentero. Aquella persona que duerme bien tiene un mejor ánimo, tiene un mejor día muchas veces. Entonces hay que tomar en cuenta este dato, ¿no? Y también aquí hay otro dato importante que favorece a la vida sexual. ¿Cómo así? Muchas personas van a tomar mucha atención en esto porque dentro de ellos se ha visto que dentro de estos beneficios que produce el sol es que ayuda a que la persona estimule la creación y la activación de los espermatozoides y bueno, pues mejore la calidad del líbido en las personas. Entonces va a ayudar a una vida sexual mucho más placentera, mejora el aspecto de la piel. ¿Cómo así? Las personas que ya tienen un problema dermatológico van a decir, no, si yo estoy expuesta al sol, empieza a irritarse más mi piel, tengo mayor problemas de, no sé, de inflamación, de ciertas lesiones que puedan tener. Pero tomarlos, como le digo, en un tiempo determinado,
que podría ser de 20 a 30 minutos, va a ayudar a que se activen ciertas sustancias en nuestro cuerpo que va a brindar estos beneficios necesarios para la persona y va pues a producir estos beneficios en cada uno de los temas que he planteado en estos momentos para poder mejorar nuestra salud. Entonces, si hablamos del sol, tenemos que hablar de la radiación solar. Vamos a ver que la radiación es una energía que va a resultar pues de un proceso de fusión nuclear y que va a tener lugar en el sol. Esta energía es un motor que va a mover nuestro medio ambiente, nuestro medio de vida constante, y de acuerdo a ello también vamos a ver la radiación ultravioleta. Muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Cuando hablan, ay, no es bueno exponerse al sol porque existen las radiaciones ultravioletas que produce cáncer. De verdad, muchas de estas radiaciones de forma constante y de manera o de una forma desmedida, podríamos decir, va a hacer que se produzcan ciertas lesiones en nuestro cuerpo, en nuestra piel, porque la radiación ultravioleta es un indicador de la intensidad de la radiación que se produce, ¿no? En la superficie de la Tierra, y esto está relacionada pues con ciertos daños a la salud que nos va a producir. Entonces, la radiación ultravioleta se divide en tres, o podemos mencionar tres de ellas, como van a ser la radiación ultravioleta tipo A, la radiación ultravioleta tipo B, tipo C, y vamos a ver que cada una de ellas tiene ciertas formas de producir daños a la piel de maneras distintas. Entonces, nosotros cuando nos protegemos del sol decimos o buscamos ciertas protecciones como son los factores de protección solar, las cremas bloqueadoras o la ropa con protección solar. Muchos de ellos también usan el paraguas o sombrilla para evitar la radiación solar. Tenemos que saber que este tipo de radiación va a producir daño a diferentes capas de la piel. Son diferentes tipos de radiaciones las cuales van a llegar pues a poder justamente dañar el ADN de manera mucho más fuerte, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver de que de cierta manera la radiación ultravioleta tipo A y la radiación ultravioleta tipo B son las que más daño van a producir a las diferentes capas de la piel, y la radiación ultravioleta tipo C es una de las que no llega a causar daño porque es absorbida a través de la capa de ozono y el oxígeno que existe, ¿no? en el medio ambiente. Entonces no llega directamente a la persona y no causa el daño que pudiera causar, que sería muchísimo más fuerte. Entonces, existen ciertos grados de radiación ultravioleta que van a tener algunas indicaciones. Por ejemplo, tenemos acá una gama de colores, en la cual indica unidades, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver que estos son los niveles de riesgo a los cuales nos exponemos con los índices de radiación ultravioleta. Vamos a ver que el riesgo, cuando lo mencionan 1, 2 son riesgos mínimos, igual 3, 4 son riesgos bajos, ¿no? No hay que utilizar necesariamente algún tipo de protección fuerte para protegernos si vamos a estar expuestos a la luz del día, ¿no? Cuando ya hablamos de una radiación del nivel de 6 a 8, estamos hablando de un riesgo moderado. Hay que aplicar ciertas protecciones de uso continuo, como puede ser el sombrero. Cuando hablamos radiaciones de 9 a 11 niveles de radiación ultravioleta, estamos hablando de un nivel alto. Hay que aplicar algún tipo de protección adicional al que podríamos usar de forma cotidiana. En este caso estamos hablando de los protectores solares, como pueden ser los bloqueadores o factor de protección solar, ¿no? Con filtros, con gafas, pero que tengan protección contra las radiaciones tipo A y B. Perdón. De la misma forma, ¿no? Del 12 al 14 estamos hablando de riesgo muy alto. Igual hay que tener siempre la forma de protección adecuada, más si vamos a estar en constante exposición. Hay que tomar las medidas de precaución constante. Y cuando hablamos ya de un nivel de radiación de 14 a más, estamos hablando de una radiación extremadamente alta. ¿Qué debemos de usar cuando
escuchamos de este tipo de radiación, esta cantidad de radiación que se va a producir por lo menos en épocas de verano, en horarios de 10 a 12, a 2 de la tarde, donde la radiación, donde el sol es bastante fuerte, vamos a ver que se tendría que aplicar un factor de protección solar, el uso del sombrero, y todo ello debería tener un filtro de protección contra los rayos A y B. Vamos a también tratar de ver de que este tipo de tiempo que nosotros pasemos bajo la exposición no sea demasiado prolongado, ¿no? Hay que evitar estar en constante tiempo de exposición, porque allí vamos a darnos cuenta. A ver, me dicen que no se escucha muy bien. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que esto pues va a ocasionar daño, no necesariamente de acá a un tiempo, sino de que vamos a empezar a tener irritación, a ver, vamos a subir el volumen. Esperemos que ahora se escuche mejor. Perfecto. Vamos a tener que tomar ciertas medidas para evitar. ¿Han visto aquellas personas que están bajo el sol y de pronto ya están, ¿no? Con el tono de piel bastante enrojecido, muchos de ellos tienen escoriaciones o ligeras desfacelación de la piel? Justamente estos son algunos de los problemas que existen, como el que nosotros pasamos mucho tiempo debajo del sol y entonces estamos pues presentando ciertos resultados por esta exposición desmedida que se ha vivido, ¿no? Entonces, de esta manera, el CENAMI, que es la entidad encargada de monitorear el comportamiento temporal de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Vamos a ver que a nivel de las regiones del Perú va a promover también mediante ciertas indicaciones que va a brindar a la población de cómo tener una adecuada exposición o cuáles son los tiempos de exposición que deberíamos de evitar, ¿no? Y nos menciona pues de que las ciudades de mayor altitud como la sierra son aquellas que reciben mayor cantidad de radiación por la altura, ¿no? Y la radiación ultravioleta con la menor latitud, son la costa. Entonces, de todas maneras, tenemos que siempre estar en constante protección para evitar los daños que se van a producir a nivel de la piel. Entonces, si hemos hablado ya del sol, hemos hablado de la radiación, vamos a hablar de la piel. Necesariamente tenemos que conocer cuáles son estas partes a las cuales nosotros tenemos que proteger. Vamos a ver que la piel es uno de los órganos más grandes y extensos del cuerpo humano, que tiene una proporción medible alrededor de 2 metros cuadrados, ¿no? Y su espesor va a variar de acuerdo a las partes del cuerpo, ¿no? Podríamos decir que estamos hablando entre el 0,5 milímetros, ¿no? Y que va a pesar aproximadamente de 3 a 5 kilos, ¿no? Y que, bueno, pues la piel va a estar compuesta de algunas partes muy importantes en las cuales nosotros tenemos que conocerlas para poder protegernos y tomar conciencia de cómo nos estamos cuidando. Entonces, vamos a ver de que la primera capa que nosotros vemos va a ser la capa de la epidermis, ¿no? Luego vamos a ver la dermis, ¿no? Y en esta parte es importante, en la parte de la epidermis, la parte externa que nosotros vemos, van a existir ciertas células pequeñitas, ¿no? Las vemos aquí donde estamos indicando con el cursor. Estas células van a ser las encargadas, ¿no? De que van a brindar el pigmento en la piel. Esta es la encargada de brindar la tonalidad, la coloración de la piel, la cual pues actúa de alguna manera de forma protectora. Cuando nosotros nos exponemos al sol, esta va a actuar haciendo que nosotros nos bronceemos, nos pongamos más oscuritos justamente para brindar cierta protección a la piel. Pero esto toma un momento, un tiempo. Cuando ya la radiación es demasiado constante y de forma frecuente, ya no nos ponemos solo morenitos, sino ya tendemos a quemarnos y a tener pues lesiones en la piel. Muchas veces en épocas de sol, en épocas distintas a estas a las que nos ha tocado vivir por la pandemia, ya eran épocas donde las personas ya estaban en la playa desde meses antes, ¿no? Entonces, esta coloración morena que se torna a nivel de
de las radiaciones constantes del sol ha ido tomando pues cierta tonalidad en las personas que ya van dejando de tener el color natural que tenían desde niños, ¿no? Entonces ha ido causando un daño a nivel del tiempo en que la persona ya no es de la tonalidad con la que era desde niño, ¿no? Entonces siempre vamos a estar expuestos, entonces lo ideal es que tomemos un tipo de protección constante a lo largo de nuestros días. Entonces, es importante que conozcamos esto para poder saber cuáles son las funciones. Hemos hablado de la estructura de la piel y ahora vamos a hablar un poquito de las funciones de la piel. Vamos a ver que esta es tan importante porque sin la piel estaríamos expuestos a muchas infecciones, a muchas enfermedades, ¿no? Como lo menciono aquí. Vamos a ver que la piel protege del calor, del frío y de las radiaciones ultravioletas directamente. Ayuda también a que el cuerpo pueda producir vitamina D, ¿no? Protege y recubre los órganos de lesiones, infecciones y otro tipo de enfermedades que podría darnos, ¿no? Es un método de barrera. Vamos a ver que también actúa como un controlador de fluidos corporales que va a ayudar también a regular la temperatura del cuerpo y tiene comunicación de los sentidos del tacto, la presión y el dolor. Nos va a ser muy útiles para poder controlar nuestra salud. Entonces es importante que nosotros podamos conocer estas funciones para poder tomar conciencia y empezar a cuidarnos mucho mejor. Ahora hablemos un poco de lo que es el cáncer de piel. Para poder conocer esta enfermedad, porque hemos escuchado mucho el tema de las radiaciones, mucho el tema de la piel en estos momentos, estamos conociendo un poco más, estamos recordando, y ahora hablamos en cuanto a esta enfermedad. Muchos de ellos han pensado de que las enfermedades como el cáncer solo se producen a nivel de órganos internos, que quizás muchas personas dicen, a mí no me va a pasar. Nadie está excepto de poder ser en algún momento tocado por esta enfermedad, podríamos decirlo. Pero el cáncer de piel puede ser una enfermedad que va a desarrollar, como les mencioné hace un momento, en las diferentes capas de la piel. Y cada una de ellas se puede controlar si se detecta a tiempo. Esta va a ser causada en muchas ocasiones por la exposición o sobreexposición a agentes externos que van a ir dañando pues el ADN. La mayoría de ellos van a ser causados por una exposición agresiva, constante en el tiempo, que los rayos ultravioleta pues han ido dañando nuestras células, causando pues una alteración genética. En algunos casos, con menor frecuencia, podríamos decir que también podría ser una herencia genética o causado por ciertos agentes nocivos, ¿no?, que podrían estar en el medio ambiente. Para ello, vamos a ver de que existe una explicación cómo se produce esta enfermedad. Vemos acá un tejido normal, estas son las células, el núcleo de la célula, en la cual se va a ir, va a crecer, va a multiplicarse, ¿no? Y va a tener que tomar un tiempo de muerte programada, que es el tiempo que va a tomar de vida una célula. Pero ¿qué sucede cuando esto no pasa? Cuando se ve alterado. Va a suceder esto, que el tejido cancerígeno o esta enfermedad va a ir produciendo cambios a nivel de las células, no se va a reproducir de la misma manera, sino que va a haber una alteración genética en la cual pues esta va a sufrir un cambio notable, no va a morir en su tiempo programado de la célula, sino que va a empezar a tener una función diferente y se va a empezar a replicar, a crecer, a multiplicar como un tipo de célula enferma, causando pues la presencia de tumores o lesiones a nivel del tejido enfermo. Entonces, esto no solo va a quedar ahí, sino que va a producir un proceso de metástasis, va a abarcar mayor espacio de tejido o de repente va a migrar a otro órgano. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Y darnos por enterados de que este tipo de cáncer, si bien es cierto, no causa un impacto como son el número de casos de cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, de estómago, de próstata, pero son vidas que se pueden evitar que se pierdan, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que el Perú
está dentro de la coloración, si vemos en este lado, algo acentuada, y tenemos de 4.3 a 8.8 o por 100.000 habitantes a nivel de nuestro país, que representan pues el número de casos de cáncer de piel del tipo no melanoma. Entonces vamos a ver que la distribución de casos de este tipo de enfermedad no es que se va a dar a todas las personas, no es que porque yo me tomé el sol desmedidamente voy a tener cáncer de piel necesariamente, ¿no? Sino que incluyen ciertos factores, de repente el estilo de vida de la persona, la constancia o el tipo de las radiaciones solares que yo he podido tomar a lo largo de mi vida. Hay que ver también que el tipo de piel tiene mucho que ver. Vamos a ver que la raza blanca es aquella persona con mayor cantidad de daño que podría sufrir la piel y que va pues a poder ser un candidato que en algún momento con ciertos estilos de vida y ciertas formas que no se ha protegido podría ser candidato a que en algún momento desarrolle esta enfermedad. Las personas de edad avanzada también son bastante frecuentes que pueden producir este tipo de enfermedades. Entonces, el cáncer de piel en el Perú, vamos a ver que se desconoce realmente una incidencia cierta de cáncer de piel no melanoma, ¿no? Debido a un marcado subregistro. ¿A qué me refiero cuando menciono que es un marcado subregistro? De que existen pues datos que no se pueden consolidar a nivel de país porque falta un poco de organización en cuanto a los datos que se manejan entre los diferentes formas de servicios de salud que se tienen, ¿no? Como es la parte privada, la parte de servicios de salud del Estado. Entonces, lo que nosotros podemos tener como instituto, vemos de que existen casos que se registran año a año, ¿no? A nivel de los datos epidemiológicos que podemos tener dentro de la institución. Y vamos a ir viendo que los datos han ido aumentando. Puede que en algunos años ha ido bajando y otros aumentando, pero no quiere decir que bajamos la guardia. Entonces hay que darnos cuenta que las radiaciones han ido incrementando y que el número de casos también se han ido incrementando. Tomemos en cuenta esto para poder justamente actuar de manera preventiva. Entonces, estos datos que he presentado son del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hay que ver que ciertos factores de riesgo para el cáncer de piel van a incrementar justamente la posibilidad que podamos tener o enfermar de ello, ¿no? El tener historia familiar de cáncer de piel es un riesgo. Personas de piel clara, de cabello rubio o castaño, también estamos en un constante riesgo, hay que tener en cuenta ello. La exposición prolongada y acumulativa en el tiempo de las radiaciones ultravioleta también es un factor de riesgo grande en el cual tenemos que tomar en cuenta y tener ciertos cuidados. Entonces, como parte de los efectos dañinos del sol, vamos a ir conociendo que, si bien es cierto, a través del tiempo, cuando nosotros estamos muy expuestos, vamos a sufrir ciertos daños, como por ejemplo el envejecimiento de la piel, ¿no? Las arrugas prematuras en personas jóvenes, en personas de piel clara, ¿no? El envejecimiento del cabello y de las uñas. Ahora diremos, ¿cómo es que se envejece el cabello? ¿Cómo se envejecen las uñas? ¿No? No podríamos darnos cuenta. Pues sí, el cabello y las uñas se van a tornar resecas, quebradizas, ¿no? Y esto también es por los efectos dañinos de manera desmedida o descontrolada de la exposición que pudiéramos tener, ¿no? La presencia de cataratas prematuras, de quemaduras a nivel de la córnea, la visión borrosa, aquellas personas que están muy expuestas, personas que trabajan en el tema de agricultura, son personas que están bastante expuestas y que deberían tener mayor precaución, el uso de sombrero al menos constante para evitar justamente estos efectos dañinos, ¿no? Personas que tengan ya enfermedades de la piel, evitar justamente las radiaciones constantes. Personas con manchas o hiperpigmentación en el rostro, cuello, hombro, manos, ¿no? Hay que también tener en cuenta de que esto no se da porque sí, sino por la acumulación de las radiaciones solares. Hablábamos hace un momento
de la pigmentación en exceso, justamente por la segregación de la melatonina, y que esta se produce pues por la radiación acumulativa en el tiempo, por la exposición. Entonces hay que tomar en cuenta esta actitud que estamos tomando para prevenir las enfermedades. El otro tema es la deshidratación de la piel, aquellas personas que tienen la piel muy reseca también, ¿no? Es por la exposición, la resequedad en sí, y el cáncer de piel, que es uno de los riesgos a los cuales estamos expuestos por la radiación ultravioleta de manera desmedida. Entonces, existen tipos de cáncer de piel, no todo es que es súper malo o es un cáncer totalmente maligno, no. Existe el cáncer de piel, el llamado vasocelular, que es uno de los que tiene mayor porcentaje o frecuencia. Es un tipo de cáncer que no produce metástasis, tiene muy buen efecto en cuanto a curación, ¿no? Tenemos el cáncer epidermoide, que ocupa el 17%, el melanoma maligno, que es el 9%, si bien es cierto, con menor frecuencia o menor número, pero es uno de los cánceres que podría producir la muerte en la persona si no se detecta y se trata a tiempo. Y existen otros tipos, ¿no? Con una menor proporción, que es el 4%. Vamos a darnos cuenta de que cada uno de ellos tiene ciertas formas de poder verla. Como dijimos, ¿no? El carcinoma vasocelular tiene una incidencia aproximada del 70-75%. Es más frecuente en personas de 40 años o un poco más. Se presenta en aquellas personas con mayor exposición, como lo había mencionado, ¿no? Con frecuencia en personas de piel clara y de difícil pigmentación. Claro, las personas de piel muy clara no se van a pigmentar, no se van a poner bronceaditas, se van a quemar fácilmente. Entonces, las áreas donde mayormente se van a presentar son en la zona de cabeza, de cuello, la cara, los bordes de las orejas, son principalmente las zonas más expuestas, ¿no? Los antebrazos, espalda, pierna, ¿no? Estas tienen de alguna forma de formas de propagarse a otras partes del cuerpo, ¿no? Sí es prevenible y es curable y no produce metástasis, pero es importante que las personas puedan detectarlo a tiempo para que pues el tratamiento sea muchísimo más efectivo. El otro tipo de cáncer que habíamos mencionado es el cáncer epidermoide, en el cual pues está con mucha relación a aquellas personas que son fumadoras. Entonces tendríamos que tomar en cuenta este dato, ¿no? Y hacer un llamado a la conciencia a cada uno a cada persona que tenga pues este mal hábito de hacer uso y consumo de los cigarrillos, ¿no? Vamos a ver que este tipo de cáncer se produce a través de las células escamosas, como podría producirse aparentemente en la forma de una lesión que tiene difícil cicatrización, que no se cura, que tiene un borde, que se podría poner rojizo, que podría sangrar constantemente y que parece una pequeña lesión que no sana, ¿no? En varias semanas. Entonces ya algo está pasando, hay que tomarlo en cuenta para poder darle una atención adecuada. Vamos a ver también de que este tipo de cáncer va a presentarse en las áreas también expuestas al sol y a menudo en la parte superior de la nariz, en la frente, en los labios inferiores y también en las manos. Hay que tomar en cuenta que las zonas expuestas a productos químicos o personas con radioterapia también podrían pasar por este proceso de enfermedad de este tipo de cáncer epidermoide, ¿verdad? Por tipo de radiación que podría existir o por la exposición a ciertos químicos. Entonces, a tomar en cuenta estos datos para tomarlo pues como precaución en nuestra vida diaria. Entonces, hablamos un poco de lo que es el melanoma maligno. Puse estos pequeños dibujitos para que nos ayude a entenderlo un poco mejor. Aquí hay un dibujito donde hace referencia al dibujo que hace un momento les mostré sobre las estructuras y la capa de la piel. Vamos a ver aquí que estos puntitos negros son los melanocitos que se van a ir descontrolando, se van a ir agrupando y van a formar una masa irregular, una especie de un lunar un poco más grande, un lunar que va a ir cambiando, que va a tener cierta forma y por ello hay que observarlo. Cuando nos damos cuenta muchas veces este tipo de bultito, de lunar, ya se ha convertido en una célula cancerígena que se está multiplicando y que está invadiendo las diferentes capas de la piel,
¿no? Así también esta va a hacer que ciertos números de células puedan invadir, ¿no?, otras partes del cuerpo y que puedan migrar a través, pues, de la vía hemática o linfática. Así vamos a ir viendo de que el cáncer de piel llamado melanoma maligno es desarrollada a través de la alteración de los melanocitos. Estas células van a ir produciendo, pues, un color, como les mencioné, alterado en la piel, y se va a presentar generalmente en áreas cubiertas. Esta no va a tener tanta relación con las radiaciones solares, pero sí es importante que podamos tener en alerta la evaluación de nuestro cuerpo para poder ver qué sucede en nuestra piel y cómo podemos detectarlo a tiempo. Vamos a ver que las zonas más cubiertas van a ser las zonas expuestas a poder sufrir a esta enfermedad, como es el tórax, algunas partes de la extremidad, la planta de los pies, las palmas de las manos, el lecho unguial, también en otras partes del cuerpo, como los ojos, la boca y los genitales. Entonces, es menos común, sí, por eso que el porcentaje es menor, ¿no? Hablábamos de un 4 hasta un 9%, pero es mucho más grave y que puede extenderse fácilmente a otras partes del cuerpo a través, como le dije, de la sangre y del sistema linfático. Y bueno, pues es importante que tenga una detección temprana para una fácil curación, para poder ser atendido rápidamente. Vamos a ver que tiene una facilidad muy rápida de propagarse a otras partes del cuerpo y que no, si no se detecta a tiempo. Entonces es importante una evaluación constante en la cual las personas puedan sentirse, pues, libres de poder observarse y poder evaluar su cuerpo y detectar ciertos cambios que puedan haber a través de la piel, ¿no? Como son las manchas o como pueden ser la aparición de nuevos lunares con características muy diferentes a las comunes. Vamos a ver que aproximadamente el 10% de todas las personas con melanoma maligno tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Entonces, vamos a ver que el factor genético influye mucho, pero no todas las personas van a desarrollar necesariamente esta enfermedad, pero sí hay que mantenernos alerta a lo que pueda ocurrir en nuestra piel. Entonces, vamos a ver de que el melanoma es más frecuente en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver que un 36% podrían producirse en las zonas de la pierna y la cadera, un 20% en zonas del tronco, el 16% en zonas de la cara, un 15% en zonas de brazos y hombros, y un 5% a nivel del cuero cabelludo y del cuello. Entonces, el 8% son menos frecuentes de que ocurren en otras zonas, ¿verdad? Entonces, ciertas actividades con riesgo de exposición a las radiaciones solares van a ser todas aquellas en las que nos encontremos sin la protección necesaria y la exposición prolongada, como vemos acá, ¿no? Niños que no siempre utilizan la protección adecuada y están mucho más expuestos a las radiaciones. La actividad de los policías de tránsito, ¿no? Están constantemente bajo el sol sin la indumentaria correcta, personas que trabajan en la agricultura, aquellas personas que se van, pues, a hacer caminatas como turistas, ¿no? Los ambulantes que están constantemente bajo el sol por muchas horas, las actividades recreativas que se realicen a través, como son los deportes, también se encuentran al aire libre muchas veces sin la protección necesaria, las personas que trabajan en construcción civil, y muchos de los deportistas también no cuentan con la indumentaria correcta, y esto va a hacer, pues, de que el riesgo a la exposición de las radiaciones solares van a ser mucho más continuas. Existe una ley, la ley 30-102, en la cual ayuda a que las personas podamos entender un poco mejor y dispone, pues, ¿no?, de que las entidades públicas y privadas puedan brindar y hacer que de alguna manera se cumpla ello, ¿no?, de que se tomen medidas preventivas contra las radiaciones ultravioleta para no ver afectada, pues, la salud de las personas que realizan labores. También de la misma forma para los estudiantes, ¿no?, que realizan actividades al aire libre y que se encuentran, pues, en exposición a esta radiación. Vamos a ver que entonces muchos de los centros educativos ya han ido adoptando ciertas medidas, como por ejemplo, vemos estas mallas
que van a ir protegiendo de las radiaciones y que los alumnos muchas veces van a realizar sus actividades al aire libre con la protección al menos de evitar las radiaciones directamente, ¿no? Y que parte de la indumentaria del uniforme escolar ha ido también acoplándose a estas medidas de prevención, como por ejemplo el uso, como parte del uniforme, el uso del sombrero, la camisa manga larga, ¿no? Vemos en algunos colegios que sí se está adoptando esta medida preventiva. Entonces es bueno que esto se replique y que se continúe en otras instituciones o entidades públicas y también en las privadas. Entonces, para conocer parte de lo que se ha ido mencionando a lo largo de esta exposición, inicialmente hablaba de un tipo de protección continua, de un tipo de protección adecuada, y dentro de ello estamos hablando del sombrero correcto. El sombrero correcto con las medidas indicadas, adecuadas, a que cubra ciertas partes de la cara, orejas, cuello, parte de la nuca, y no deje en exposición total, pues, parte de estas partes que son fáciles de poder ser dañadas ante la exposición. Tenemos algunos colores en los cuales se podrían recomendar para su protección, algunos tipos de tela, ¿no? Los cuales van a brindar también la protección necesaria ante las radiaciones ultravioleta. Entre las recomendaciones vamos a ver que es importante conocer que se deben evitar los perfumes o colonias directamente en la piel, dado que estas pues contienen alcohol en su composición, y al aplicarlos directamente a la piel y estar en contacto con las radiaciones ultravioletas, lo que va a hacer es exponer a la piel mucho más y dañarlas, causando pues irritación, siendo un blanco fijo para las lesiones que podría causar las radiaciones. Hay que limitar la exposición al sol entre las 10 y las 4 de la tarde, porque sabemos que en este horario pues las radiaciones son mucho más fuertes, más directas, y hay que tomar abundantes líquidos, agua para evitar la deshidratación. Hay que estar en movimientos para evitar la radiación directa. Es importante estos consejos para evitar justamente los daños, ¿verdad? Como parte de estos datos, para complementar nuestra protección, hay que tener en cuenta que existen ciertas indumentarias como son los lentes de protección solar, existen ropas, ¿no? Como les hablaba hace un momento, las sombrillas que deberían de tener un cierto filtro, deberían de tener ciertas ventajas que ayuden a que nuestro día cotidiano sea mucho más placentero, más tranquilo, con la protección debida. Si hablamos de los lentes, pueden existir ciertas ventajas o recomendaciones para actividades diversas, ¿no? En cuanto a colores, en cuanto a mejor calidez de la visión, ¿no? Y cada uno de ellos en distintos tonos o colores para diferentes actividades. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que este tipo de indumentaria debería ser adquirida en un lugar que te ofrezca un respaldo de que sí tiene la protección ante las radiaciones ultravioletas, ¿no? Para poder justamente realizar la actividad que estemos pensando con la protección adecuada, ¿no? Es importante que no se adquieran estos productos pues en zonas que no te ofrezcan una garantía de lo que estás adquiriendo, ¿no? Lo otro también que es muy importante es hacer uso de los factores de protección solar de acuerdo al fototipo de piel que nosotros podamos tener. ¿Cómo vamos a conocer qué fototipo de piel tengo? Teniendo el uso o conociendo las características de la piel, ¿no? Vamos a ver de que el fototipo es una forma que nosotros podemos considerar cuál es el fototipo de mi piel, conociendo la capacidad que tiene de adaptarse al sol desde el nacimiento y a lo largo de la vida, haciendo un conjunto de características para poder pues adaptarse al sol sin la necesidad de sufrir daños a la piel de forma constante. Vamos a ver que este tipo de fototipo de piel se van a dividir en seis fototipos de piel. Vamos a ir viendo que el fototipo tipo 1, por lo general se consideran aquellas personas de piel muy clara, con pecas abundantes, personas de piel muy blancas, las personas albinas, personas pelirrojas y ojos azules, por ejemplo, son personas del fototipo tipo 1.
en la cual van a necesitar una alta protección porque tienen el riesgo de poder desarrollar una lesión por estas radiaciones continuas, ¿no? Y vamos a ver que cada cierto fototipo va a tener ciertas características que va a hacer que nosotros tomemos algún tipo de protección específica y vamos a darnos cuenta que el tipo de piel, características del cabello, el color de los ojos, van a darnos la indicación de qué fototipo tenemos o somos, poder adecuarnos a un tipo de protección específica a cada tonalidad de nuestra piel. Entonces, ¿cómo podemos elegir un factor de protección solar si estamos conociendo nuestra piel y saber qué necesitamos, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a la actividad que se realice y ver qué tan, que contengan dentro de sus componentes adecuados. Ahora, ¿cuáles serán los componentes adecuados que necesitamos que existan dentro de su composición, dentro de su preparación de este elemento tan útil? Debemos de fijarnos en la parte posterior del envase, donde debe decir ingredientes, ¿no? Dentro de ello debe de existir una protección sí o sí que deba brindarnos protección contra las radiaciones ultravioleta tipo A y la radiación ultravioleta tipo B. Debería de tener en su composición el dióxido de titanio o en su defecto el óxido de zinc, dado que estos van a actuar como una barrera, causando pues repeliendo totalmente las radiaciones ultravioletas que llegan a nuestra piel. Estas van a cubrirnos y van a evitar el daño directo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que estos datos son muy necesarios y específicos para poder adquirir un factor de protección solar cuando queramos usarlo. Hay que ver qué es lo que contiene para poder comprar algo adecuado. Entonces, las medidas de prevención para los niños es algo muy importante. Hay que evitar que los niños sean expuestos por lo mínimo antes de los 2 años, dado que los niños tienen un grosor de la piel muy delgada y que los niños por lo general no se van a broncear, los niños se van a quemar y esto va a ir produciéndoles daños de la piel muy fuertes. Entonces hay que ver que la segregación de la melanina que ellos tienen es aún inmadura. Sus glándulas están todavía en proceso de desarrollo. Ellos no liberan la cantidad de calor que va a brindar pues estas radiaciones solares, el sol. Entonces hay que ver que se evite y en todo caso protegerlos, ¿no? Con un tipo de sombrero adecuado, con una sombrilla adecuada y evitar, si se puede evitar la exposición de ellos de forma constante, ¿verdad? Sin protección al menos. Entonces, es importante conocer esto y mucho más importante que cada uno de nosotros aprendamos a identificar los lunares que podrían tener algún tipo de características raras que podrían indicarnos una sospecha de cáncer de piel. Entonces, vemos a un señor aquí parado que hace ciertos movimientos frente al espejo. ¿Para qué? Justamente para identificar, detectar los lunares sospechosos, ¿no? Vamos a ver de que no debería de tener ropa, de que tendría que tener un espejo grande y un espejo pequeño que le ayude pues a visualizar ciertas partes a las cuales no llegamos a visualizar normalmente. Entonces, esto va a ayudarnos a ¿qué? A detectar algunos lunares con sospecha de melanoma maligno y este se llama pues la regla del ABCDE. Entonces, un lunar normal debería de ser, deberíamos de buscar una asimetría, pero en este caso este lunar es simétrico, no hay ningún cambio, está normal. En la parte donde nosotros ubiquemos un melanoma, es de forma asimétrica, no tiene bordes regulares, vemos de que es muy diferente un lado del otro, ¿no? Si hablamos de un borde, el borde debería ser liso y muy marcado a nivel de un lunar normal. Si tiene algunos cambios, vamos a darnos cuenta que no está bien. Entonces vemos acá un borde que no es liso, que no es marcado y que ni siquiera está definido. De la misma forma, cuando vamos a evaluar el color de un lunar podría ser de distintos tonos.
no habría inconveniente. Simplemente que el color debería ser uniforme, así como este lunar, en todo el lunar. Si vemos acá, este lunar tiene muchos colores porque se va despigmentando, se va alterando la coloración. Entonces, este es un lunar sospechoso, ¿ven? Si hablamos del diámetro de la misma forma, ¿no? Este lunar no debería crecer más de 1 centímetro. Pero vemos acá, este lunar se ha extendido y mide más de 1 centímetro y tendríamos de que tomar una acción para justamente detectar algo que no está bien. Y la evolución, si hablamos de evolución, vemos que un lunar normal no debería tener cambios, pero vemos que cuando existen cambios, que el lunar ha crecido, sangrado, de repente está inflamado, tiene un picor constante, cambia el tamaño, la forma, el color, ya está habiendo muchas significancias para poder sospechar de un melanoma maligno. Entonces, hay que tomar en cuenta estos datos para justamente nosotros realizar alguna forma de prevención de este tipo de cáncer. Entonces, hay que tomar en cuenta ello, pero algo muy importante también es que nosotros deberíamos de asistir a una evaluación médica al menos una vez al año para poder justamente prevenir este tipo de enfermedades. Y si fuera que hicieran una detección, bueno, pues que sea una detección temprana, donde tenga un mejor pronóstico de curación o de atención. Es importante que se conozca todo ello para poder tomar acciones adecuadas de nuestra salud. Compartir esta información es importante a través de nuestra familia, en nuestro círculo de amistades, a través, no lo sé, de la forma que ustedes quieran compartir. Gustosamente, si tienen alguna pregunta, lo voy a responder. Si no llegáramos a responder todas las preguntas porque el tiempo a veces es un poco limitado, tienen aquí mis correos, mi correo institucional y también está el correo de prevenir, donde ustedes pueden hacer sus consultas y gustosamente se les va a brindar una respuesta en cuanto se revise. Entonces, muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, le pediríamos que no sean tan extensos porque el tiempo apremia. Pero muchas gracias por su tiempo de escucha y de compartir esta información. Gracias.